Bueno, vamos a ver un repaso de los elementos que estábamos hablando en la clase pasada, y era el tema de las compras y ventas financiadas. Vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo un Excel que está por ahí? Sí, profesor. Bien, gracias, Tobías. Habíamos dicho entonces que cuando hablamos de los intereses explícitos e implícitos, estamos hablando, en general, de la separación de esos conceptos que se refieren cuando efectuamos compras o ventas financiadas. Decíamos que los intereses van a ser explícitos cuando el vendedor nos dice: señores, el precio de contado es 10, si lo pagan en cuenta corriente a 30 días es 11. Ese es un interés explícito. Me está explícitamente aclarando: mirá que te estoy cobrando un peso de interés por pagarme a 30 días. Mientras que los intereses, repito, van a ser implícitos si me dice: el precio de venta en cuenta corriente a 30 días es 11 pesos. Pero si me lo pagas hoy, el precio es 10. Entonces, implícitamente me está diciendo: caballero, si me lo pagás de contado tenés un peso menos, que era el interés que te estaba cobrando por cobrártelo a 30 días. Bien. Cuando hablábamos entonces del valor de incorporación al patrimonio, podíamos incorporar ese bien por dos métodos: el método directo y el método indirecto. El método indirecto, a mi modo de ver, es más fácil siempre partir del método directo, es decir, partir del precio de contado, que lo tenemos, y si no lo tenemos lo podemos buscar. Sabemos los gastos necesarios, le sumamos los impuestos no recuperables y le restamos las bonificaciones comerciales. Es mi forma de ver, es ustedes los que tienen que decidir cuál es el método que van a utilizar, el que resulte más práctico, más cómodo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es más fácil cuando hay intereses explícitos calcular por el método directo. Es más fácil, se utiliza mejor, nos sirve mejor. Y cuando hay intereses implícitos, nos conviene posiblemente tomar el método indirecto. Bien. Pero de una u otra manera, nosotros sabemos que los intereses de la financiación siempre van a ir, depende de dónde nos paremos, a una cuenta de resultado negativo o a una cuenta de resultado positivo, si nos estamos ubicando en el lugar de los que compran o en el lugar de los que venden, por aplicación del principio de devenga. Sabemos que vamos a utilizar cuentas regularizadoras, que, como ya lo dijimos también, las cuentas regularizadoras tienen saldo distinto a lo que regularizan. La cuenta intereses negativos a devengar es una cuenta regularizadora del pasivo y la utilizamos cuando compramos. ¿A qué cuenta del pasivo está regularizando? A la cuenta proveedores. Y la vamos a utilizar cuando compramos. ¿Qué saldo va a tener? Saldo deudor. Dijimos que tienen las cuentas regularizadoras saldo contrario a lo que regulariza. Otra cuenta regularizadora del activo por excelencia es la cuenta amortizaciones acumuladas.
que regularizan al activo al cual se refieran esas acumuladas. Si estamos hablando desde otro punto de vista de los intereses positivos, vamos a hablar de una cuenta regularizadora del activo que va a nacer cuando vendemos. ¿Y qué cuenta va a regularizar intereses positivos a devengar? Una cuenta patrimonial del activo denominada deudores por ventas. Deudores por ventas es una cuenta patrimonial del activo. La cuenta regularizadora de ese activo va a tener saldo acreedor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hay otro tema que es importante definir, porque en el parcial vi que por ahí se les escapó a algunos el manejo, que es cuando hablamos de los documentos. Si yo pago con un documento, la cuenta que voy a utilizar es la cuenta documentos a pagar, que es una cuenta patrimonial del pasivo. Si yo cobro con un pagaré, algunos registran, en vez de documentos a cobrar, les gusta registrar la cuenta pagaré y demás. Nosotros preferimos que utilicen la denominación que tienen en el listado de cuentas en el módulo teórico, que tiene más de 110, 120 cuentas. Y si cobro con un pagaré, me pagan con un pagaré, voy a registrar la cuenta documentos a cobrar, que es una cuenta patrimonial del activo. Si yo compro mercaderías entonces, vamos a un ejemplo, mercaderías en cuenta corriente, voy a utilizar la expresión proveedores para esos proveedores de mercaderías con cierta regularidad, con cierta asiduidad en el trato comercial, a 30 días a un precio de 1.100 pesos. El precio de contado es 1.000 pesos. Activo aumenta mercaderías por 1.000. Precio de contado, siempre dijimos, precio de contado, vamos a aclararlo acá, que forma parte del BIP. Registramos los intereses negativos a devengar, una cuenta regularizadora del pasivo por 100. ¿De qué pasivo? De este pasivo. Y registro la cuenta proveedores por el pasivo. La factura, como bien dijimos siempre, va a ser por los 1.100 pesos. El señor me vende una factura, me vende mercaderías en cuenta corriente a 30 días y me va a facturar, el documento de respaldo de esa operación va a ser una factura por 1.100 pesos. Si en el medio de esa situación se produce el cierre del balance, se expondrá el rubro de la siguiente manera. Deudas comerciales, habíamos dicho que dejábamos esto para los proveedores y la mercadería objeto de la principal actividad del ente. Vamos a registrar proveedores por 1.100 y vamos a registrar, restando esta regularizadora por 100, lo que me da un saldo neto de ese rubro en el balance de 1.000 pesos. Ahora bien, el 2 de noviembre pago con un cheque del Banco Provincia de Pago Común. Aquí también he visto, en los parciales, hemos visto que hay una utilización errónea de algunos conceptos. Por ejemplo, no existe la cuenta cheques emitidos. Podríamos llegar a aceptar la cuenta cheques de terceros, pero habíamos dicho que en general lo tratamos con la cuenta caja. Y algunos errores que he visto es que cuando ese cheque de tercero salía, pagaban con ese cheque de tercero, sacaban la cuenta cheques de terceros. Y cuando ese cheque había ingresado o ingresaba, lo registraban bajo la cuenta caja. Error. Siempre dijimos que si un concepto, principio de la partida doble, ingresa por una cuenta, tiene que salir por esa cuenta. Todos estos son cuestiones
que hemos visto en la corrección de los parciales. Bien. Perdón. Si estoy pagando con un cheque de pago común, está de más la aclaración que el cheque de pago común tiene que ser al día. ¿Por qué? Porque el cheque de pago común tiene una sola fecha. ¿Cuál es esa fecha? La fecha de emisión similar a la fecha de pago. ¿Sí? Es distinto que el cheque de pago diferido, habíamos dicho, en que la fecha de emisión y la fecha de pago puede diferir en hasta 360 días. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Tengo, entonces, cancelo ese pasivo que tenía. En este caso, lo podría haber hecho el 31 de octubre y demás, pero bueno, lo hago el 2 de noviembre, el devengamiento. Ese devengamiento de intereses en el parcial ustedes lo van a tener que hacer correctamente en función de las pautas de registración que le dé la cátedra o que sean establecidos en el enunciado del parcial. Pago con un cheque, entonces el Banco Provincia de pago común, Banco Provincia cuenta corriente. Y hay otros que han denominado a las cuentas a cuenta corriente Banco Provincial. No, la cuenta es el nombre del banco y el tipo de cuenta. No, el tipo de cuenta y el nombre del banco. ¿Estamos de acuerdo? Todos esos son detalles que, si bien no restan en el parcial, porque la idea está bien, estaba que si a ustedes les gusta poner en su plan de cuentas cuenta corriente Banco Provincial, no se lo vamos a objetar. Pero lo correcto es Banco Provincia, cuenta corriente. Y en ese mismo momento en el cual hacemos el devengamiento, hacemos la cancelación de esa obligación con los proveedores, emitimos el cheque, cancelamos el cheque y registramos el devengamiento de los intereses negativos que estaban incorporados en la compra de 1.100 pesos a 30 días. Hacemos el devengamiento, intereses negativos 100, regularizador del pasivo 100. Si yo mayorizo las cuentas, me van a quedar las cuentas de intereses negativos a devengar en 0, las cuentas de proveedores en 0, mercaderías con 1.000 pesos y el banco acreedor con 1.100 pesos para cancelar ese pasivo. ¿Hasta aquí alguna duda, señoritas y señores? Bien. Si yo compro mercaderías en cuenta corriente a 60 días a un precio de 1.500 y yo pongo este asiento de compra, compro mercadería por 1.500 y el precio de contado es 1.000, hago el mismo asiento, intereses negativos, etcétera, 500, mercaderías 1.000, proveedores 1.500. En el balance se expondrá de la siguiente manera, suponiendo que cierre el 31 de octubre. Aquí hay un caso depurado de lo que dijimos antes. Al 31 de octubre debería registrar el devengamiento de los intereses por los 30 días. Entonces, de estos 500 pesos que son a 60 días, tengo que devengar la mitad que corresponde. Yo creo que esto, para que no se confundan, vamos a ponerlo acá. Esta fecha vamos a ponerlo, a ver, para que no se confundan, 30/10 del 20. Esto se va a exponer de la siguiente manera, vamos a sacarlo para que no se confundan. Y entonces expreso esto de la misma manera, sin confundirlos con el devengamiento de los intereses. Pero cuando ¿está entendido esta situación que acabo de corregir?
Pero cuando compro mercaderías a 60 días y tengo en el medio un balance o cierre de balance, tengo que expresar el devengamiento de los intereses por los 30 días que corresponden del mes de octubre. Gracias, Tomás. Se entiende, me puso Tomás. Bien. Entonces, voy a devengar los 250 pesos correspondientes a los días del mes de octubre y en el balance, entonces, voy a exponer correctamente el rubro deudas comerciales, proveedores por 1.500, pero los intereses negativos a devengar serían por los 250 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Bien. El 30 de noviembre pago con un cheque de pago común al día, cancelo el pasivo por los 1.500 pesos a Banco Provincia Cuenta Corriente por los 1.500 pesos. Y automáticamente, recuerden que tengo que hacer el devengamiento de los intereses negativos. Resultado negativo, intereses negativos, perdón, a intereses negativos a devengar por los 250 el saldo que me quedaba de estos 500 que ya deben de 250. Misma operación desde el punto de vista del vendedor. Vendo mercaderías, aquí no hay una exposición en el balance, así que no vamos a tener problema. Misma operación desde el punto de vista del vendedor. Vendo mercaderías en cuenta corriente a 30 días, a un precio de 1.100 pesos. Están incluidos los intereses de financiación. Ahí estoy aclarando que el precio de contado es 1.000, por lo tanto, implícitamente estoy diciendo, por venderte en cuenta corriente, estoy cobrando 100 pesos de intereses. El interés es implícito. Registro deudores por ventas, a intereses positivos a devengar, a ventas por los 1.000. Otro tema. ¿Dónde vieron que cuando registran el costo de las mercaderías vendidas, lo netean de la cuenta ventas? ¿Dónde lo vieron eso? Hay algunos y algunas que en el parcial netearon en el asiento de ventas el costo. Y la venta, en vez de hacerla por 1.000, la registraron por 600. No, señoritas y señores, no. La factura de venta fue por 1.000. Yo no voy a registrar una venta por 600 que en definitiva puede llegar a ser la utilidad. ¿Estamos de acuerdo? No. Ese es otro de los detalles que hemos visto en el parcial. No hemos visto nunca registrado el neteado del costo con la venta. Nunca lo vimos. ¿Sí? Como tampoco nunca vimos, y se los dije bien clarito, no quiero ver registrada la cuenta bonificaciones concedidas. ¿Dónde las vieron? Si las vieron en el colegio secundario o antes, me alegro por ustedes, pero en la universidad no. En la universidad no. Y hoy están en la universidad y se los había aclarado. No quiero ver registrada la cuenta bonificaciones concedidas. Bien, otro tema. Y lo han registrado. Por eso estoy un poco molesto por ese tema. Registramos entonces el 1 de octubre una venta, deudores por ventas 1.100, a los intereses positivos a devengar por 100, ventas por 1.000. ¿La factura por cuánto va a ser? Va a ser por los 1.100, desglosado en 100 de intereses a devengar y 1.000 de ventas. Las ventas siempre dijimos que se registran al precio de contado. Costo mercaderías vendidas por 800, mercaderías doy de baja por 800, ningún problema con esta venta.
El 2 de noviembre cobro con un cheque del Banco Provincia de Pago Común al día esta operación de venta. Caja, ahí también hemos visto algún manejo de la cuenta valores o cheques y demás. No estaría mal, pero tampoco estaría bien. Pero bueno, hay que ser conscientes del manejo, y lo hemos hablado, el manejo de los cheques de terceros que recibimos. Siempre son caja. Siempre son caja. Y tampoco es del banco al cual pertenece el cheque. Yo recibo un cheque del Banco Nación, no voy a registrar en la cuenta Banco Nación. ¿Por qué? Porque no lo deposito en mi banco. Si recibo cheques de 35 bancos, Banco Nación, Provincia, HBC, Río, Santander, Galicia, ICBC, Macro, Crédito, ¿qué voy a tener? ¿200 cuentas? No, señoritas y señores, no. Los registro en una sola cuenta que se va a llamar caja. Y cuando lo lleve al banco a depositar, ahí sí registro en el debe del asiento la cuenta de mi banco en la cual va a entrar ese cheque. No el nombre de la cuenta que tenga el banco que me dieron el cheque. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vendo mercaderías en cuenta corriente a 60 días a un precio de 1.500. El precio de contado es 1.000, el costo de las mercaderías es 800. Misma operación de la vez anterior. Efectúo el devengamiento de los intereses. ¿Por qué? Porque los intereses, habíamos dicho, que van a pasar a resultados tanto negativos como positivos en función del transcurso del tiempo. A veces, las operaciones las hacemos a mitad de mes. Entonces, el devengamiento de los intereses no debe ser completo, debe ser por los 15 días de ese mes. ¿Estamos de acuerdo? Ya en el enunciado les va a decir, la empresa efectúa el devengamiento de los intereses en forma mensual o cuando termina la operación. Si efectúa el devengamiento de los intereses en forma mensual, llega a fin de mes y tenemos que hacer el devengamiento por la porción de los días de ese mes. Si efectúa el devengamiento al finalizar la operación, será a los 30, a los 60, a los 90 días. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, eso siempre y cuando no haya un cierre de ejercicio en el medio. ¿Por qué? Porque debemos registrar los resultados por el principio de devengado para ese ejercicio, sean positivos o sean negativos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, señoritas y señores? Jaque mate, rey 2, alfil, torre blanca. Sí, profe. Gracias, Débora, gracias, Tomás. Gracias. Bien. Entonces ponemos la exposición en el balance del rubro créditos de la cuenta deudores por ventas por 1.500, los intereses positivos a devengar, 250, total 1.250. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El 2 de noviembre cobro con un cheque del Banco Provincia de Pago Común y cancelo el activo deudores por ventas, ingresa el cheque, ingresa caja y sale deudores por ventas, se disminuye el saldo quedando en cero. A renglón seguido, inmediatamente debo hacer el devengamiento de los intereses que me quedan de esta operación. Nunca puedo tener intereses ni negativos ni positivos cuando la operación ha finalizado. Nunca me pueden quedar las cuentas intereses negativos a devengar ni la cuenta intereses positivos a devengar cuando tengo esa situación. A ver, tengo acá unas preguntas. Mateo y Martina me contestaron. Sí. Mateo también y Martina, sí. Bueno, ok. Hasta aquí, señoritas y señores. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Sí, Si el señor. cheque es de pago diferido, Tobías. Tobías, Sí. si el cheque es de pago diferido, sí se debe especificar el banco, ¿o me equivoco? Es distinta la registración. ¿Por qué? Permítame. No, esta no es. Vos a lo que te referís es, por ejemplo, si yo pago con un cheque de pago diferido. Claro. Bien, vamos al caso de la cancelación de la venta acá. Están viendo en pantallas esta operación. Vamos Sí. a esta, que es la más sencilla, la primera. Ahí me dejo de mover el coso. Mercaderías, 1000, interés negativo 100, a proveedores 1100. Pago con un cheque de pago diferido al 15 del 11 del 20. ¿Estamos? ¿Estamos así? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ahí vemos todo, bien. Proveedores. Proveedores lo cancelo con el importe de la emisión del cheque de pago diferido. Acá no registro la cuenta corriente del Banco Provincia. ¿Por qué? Porque todavía no entró ese cheque. Legalmente no tiene posibilidad de ser presentado al cobro. ¿Por qué? Porque su fecha de pago es 15 del 11 del 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí sí voy a registrar, como usted bien dice, cheques Banco Provincia, cheques pago diferido a pagar. ¿Estamos? Y ojo, que la variación patrimonial que se produce no es un activo que disminuye, sino un pasivo que aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la diferencia cuando pago un cheque de pago común y cuando pago con un cheque de pago diferido. Esto no cambia en nada el devengamiento de los intereses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa? El 15 de noviembre del 2020, no, esta vamos a cambiar el formato de la celda, fecha. El 15 de noviembre del 2020 voy a tener que hacer un asiento que a partir de ese día sí ya me va a afectar mi cuenta corriente. Entonces voy a hacer pasivo disminuye, debito la cuenta Banco Provincia cheque de pago diferido a pagar y registro la cuenta ahora sí, porque está la obligación de que me ingrese en el banco y tengo que registrarlo en mi mayor, a Banco Provincia cuenta corriente por los 1100. ¿Quién me había preguntado? ¿Tobías era o Tomás? Todavía sí, ahí se entendió. ¿Le quedó claro? Sí, sí. Y si es a cobrar, sería a Banco Provincia, cheque de pago diferido a cobrar. Exactamente. No va a ingresarlo usted aquí, no lo va a ingresar en caja, ¿dónde está? No lo va a ingresar en caja, sino que va a ingresar cheque de pago diferido a cobrar. Acá cobro con un cheque de pago común. Y acá cobro con un cheque de pago diferido. Un minuto y ya estamos, ¿eh? Así le queda claro. Cobro con un cheque del Banco Provincia de pago diferido al
al 20 del 11 del 20. Entonces, el asiento de la cobranza va a ser casi similar, no igual. Voy a cancelar los deudores, pero aquí en el activo voy a poner cheques de pago diferido a cobrar. ¿Sí? Y el 20 de noviembre, cuando entre el cheque, mejor dicho, cuando ya pueda ir al banco a cobrar al banco ese cheque, ¿qué voy a hacer? Lo voy a depositar. ¿Y dónde lo voy a llevar? Al banco, supongamos que tengo cuenta en el Banco Santander Río. Y voy a cancelar este activo que tenía a cheque de pago diferido a cobrar, activo disminuye por 2100. ¿Quedó claro? Quedó claro, sí. Gracias. Bien. Vamos a guardar esta operatoria. Bueno. Vamos a ver otro tema que vamos a empezar a ver la parte teórica y después van a ver la parte práctica. Con Cecilia la van a terminar. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a algo muy utilizado en la práctica comercial y que es el descuento de cheques o el descuento de documentos. ¿Qué significa descontar un cheque o descontar un documento? Primero, vamos a hacer un poquito de historia. Habíamos dicho que antes existía un solo tipo de cheque, que era el cheque de pago común. Ese cheque de pago común tenía una fecha, una sola fecha, era la fecha de emisión y la fecha de pago. Por lo tanto, ese cheque a veces se hacía de manera ilegal, porque no se podía hacer. Por ejemplo, hoy, 18 de octubre, yo hacía un cheque de pago común para el 20 de enero. Y ese cheque andaba dando vueltas por los proveedores, por todo, lo iban pasando. ¿Cómo lo pasaban? A través de lo que habíamos hablado, que era el endoso. Ese endoso consistía en incorporarle en el anverso del cheque una firma y una aclaración. Y ese cheque iba pasando de mano en mano. A mí me lo había entregado Tobías, yo se lo entrego a Débora, Débora Augusto, Augusto Mailén, Mailén Mateo, Mateo Tiago, Tiago Tomás, Tomás Yael, Yael Martina, Martina Marlén, Marlén Dante, Dante Maura, Maura Ramiro, Ramiro Mauricio, Mauricio Florencia, Florencia Lucía, Lucía Cecilia, Cecilia Lola, Lola Ivo, Ivo Amparo, Amparo Iván, Iván Debo, Debo Candela, y no sigo porque ya son todos los de esta hoja. ¿Y qué podía llegar a pasar? Estamos hoy, 18 de octubre. De acá al 10 de enero era el cheque, no me acuerdo a qué fecha había emitido el cheque Tobías a mi nombre, o a mi nombre, o me lo había entregado. Podían pasar tantas cosas. Una, y la principal, ¿qué podía pasar? Con el debido respeto, Tobías, por supuesto, ¿no? Que a Tobías lo llame el Señor. ¿Qué significa? ¿No? Tobías, por supuesto, con todo el respeto, ¿no? Sí, no pasa nada. Bien. Entonces, cuando vamos a suponer que la última que tenía el cheque era Candela, Candela iba a depositar el cheque y el cheque venía rechazado. A Candela ya se le complicó. Candela entonces dice, ¿quién es este Tobías Abraham, que es el que me firmó el cheque?
y veo en el medio de toda esa operatoria las firmas de Norberto, de Débora, de Augusto, de Mailén, de Mateo, de Tiago, de Tomás, de Laiana, de Martina, Marlén, Dante, Maura, Ramiro, Mauricio, Florencia, Lucía, Cecilia, Lola, Ivo, Amparo, Iván y Debo. Todas esas firmas estaban en el cuerpo del cheque. Habíamos dicho que a veces se pegaban atrás con un papelito y había como 15, 20 endosos. Acá ¿cuántos tenemos? 4, 8, 12, 16, 20. No había límites de endosos. Entonces Candela quería cobrar ese cheque. Candela iba, una de las situaciones que podía pasar era que iba, el cheque, saben ustedes que tiene abajo la dirección del firmante. Iba a lo de Tobías, que todavía no se había ido, ¿no? Todavía se está vivo, y Tobías le dice, ¿y usted quién es, señora? Yo tengo su cheque acá, Tobías, que era para el 15 de enero. Sí, me dice Tobías, pero yo a usted no lo conozco. Ah, bueno. Entonces Candela tenía que empezar a hacer para atrás toda una serie de tramitaciones y demás. ¿Por qué? Porque Candela iba a ir a lo de Debo, que era la que le había entregado el cheque. ¿Y Debo qué iba a hacer? Iba a ir a lo de Iván. Iván a lo de Amparo. Amparo a Ivo. Ivo a Lola. Lola a Cecilia. Cecilia a Lucía. Lucía a Florencia. Florencia a Mauricio. Mauricio a Ramiro. Ramiro a Maura. Maura a Dante. Dante a Marlén. Marlén Martina. Martina Yael. Yael Tomás. Tomás Tiago. Tiago Mateo. Mateo Mailén. Mailén Augusto. Augusto Débora. Débora Norberto. Y yo iba finalmente y le decía a Tobías, Tobías, pagame este cheque, flaco. Vos me lo diste a mí, yo lo entregué y me lo tenés que pagar. Se imaginan el despiole que era eso, ¿verdad? Se imaginan el despiole que era eso, ¿no? O podía ocurrir otra variante. De que Tobías, habíamos dicho, que se había ido para arriba. Entonces pasábamos todo ese tema, desde Candela, Debo, todos para atrás. Yo me presentaba a la viuda de Tobías, y la viuda de Tobías me decía, escúcheme, Salomón, yo lo siento mucho, pero mi marido lo llamó el Señor el 20 de diciembre. Nunca le pudo haber firmado a usted un cheque para el 15 de enero. Ah, bueno, ahí ya se nos complicaba todo. O una posibilidad también que existía era que Tobías, que es ligerísimo, es muy pícaro Tobías, se presente en concurso comercial preventivo. Es decir, en su momento, hoy, 18 de octubre, había empezado a comprar mercaderías, y entregó cheques a enero, a febrero, a marzo, y todos nosotros, porque era un buen tipo Tobías, no deja de serlo porque nos dio un cheque sin fondo, pero bueno. Y después se presenta en el medio de ese proceso, se presenta en concurso. En concurso es cuando uno tiene dificultades económicas para hacer frente a sus obligaciones. Y cuando iban a ver el cheque en el concurso, yo me presentaba con el cheque, me decían, no, Salomón, usted no tiene derecho a cobrar esto, porque el señor Tobías se presentó en concurso comercial preventivo y el cheque que usted tiene no tiene validez legal, porque él se presentó en concurso el 4 de diciembre y este cheque tiene fecha para el 8 de enero o 15 de enero, por lo tanto no tiene validez legal. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Pido por favor que me hagan, aunque sea con la cabecita así, o muevan la foto para decirme que sí que entienden. Sí, sí, se entiende. Gracias, Martina, gracias. Bien. Entonces, para solucionar ese problema, el legislador, en el año 1995, ya hace unos cuantos años, dicta un nuevo régimen legal del cheque, donde ahí comienzan a existir los dos tipos de cheque que vemos el día de hoy. El cheque de pago común y el cheque de pago diferido. El cheque de pago común es aquel,
repetimos, que tiene la fecha de emisión similar a la fecha de pago. Yo no puedo hacer un cheque de pago común, ni tampoco creo que Débora me agarre un cheque de pago común para el 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque me llega a pasar alguna de las cuestiones que acabamos de comentar recién y Débora no cobra el cheque. Entonces, Débora sí me aceptará en el caso de que yo le haga un cheque de pago diferido, donde habíamos dicho que entre la fecha de emisión, hoy, 18 de octubre, y la fecha de pago, fecha de diciembre, no me acuerdo qué número dije, pueden existir hasta 360 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Entendemos lo que estamos hablando de los cheques y demás? Bien. Estos cheques de pago común y el cheque de pago diferido hoy, con la legislación vigente, aceptan, repito, habíamos dicho, 3 endosos, de los cuales 2 son de transmisión y el tercero para el depósito. Es decir, yo recibía el cheque, yo se lo endosaba a Débora, Débora se lo endosaba a Augusto y Augusto no lo podía pasar. Ya, ¿por qué? Porque tenía 2 endosos. Lo máximo que podía hacer era endosarlo atrás y depositarlo. ¿Estamos de acuerdo? Eso significan los límites de los endosos vigentes hoy, 18 de octubre del 2021 a las 8:57. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Pero qué pasa? Tanto cuando yo recibo un cheque de pago diferido o recibo un pagaré y acepté en su momento que lo aguanto 30 días, 60 días, 90 días o la fecha que corresponda, o la que hemos pactado con quien yo le vendí y con quien me pagó y recibí, en el medio de esa historia puedo tener necesidades financieras. Entonces, ¿qué hago? Voy a mi entidad bancaria y le digo, Banco Provincia, buenos días. Hola, ¿qué tal, Salomón? ¿Cómo le va? Bien. Mire, estoy con un pequeño problemita financiero, se me están atrasando las cobranzas, tengo muchos compromisos asumidos. Necesito vender este cheque. La expresión correcta, vender, es necesito descontar este cheque. Es decir, hoy, 18 de octubre, yo tenía un cheque para el 15 de diciembre y se lo entrego al Banco Provincia y el Banco Provincia me va a cobrar un interés, por esos días y me voy a hacer de la plata hoy. Esa plata que yo me hago hoy implica para mí la registración de una contingencia. ¿Cuál es esa contingencia? Que el estimado Tobías que me dio el cheque cuando llega el vencimiento no lo pague. Si no lo paga, soy yo quien tengo que hacerme cargo de ese cheque que le desconté al banco. El banco, sea por ejemplo el 15 de diciembre, me va a venir a decir, che, Salomón, Tobías, pusimos el cheque, lo ingresamos en tu cuenta y demás, y no tiene fondos. O lo depositamos para que lo pagara y no tiene fondos. Por lo tanto, me tenés que pagar vos el cheque de Tobías. Tanto esa situación como la recepción de pagarés, existe la posibilidad que el banco me financie con anticipación ese dinero. Gratis no me lo hace. Gratis no me hace nada el banco. Simplemente tengo que ver cuál es la tasa que me cobra el banco y ver si me conviene o no me conviene. Porque de esa manera voy a tener que ver también qué tasa le voy a cobrar yo de intereses
explícitos o implícitos a Tobías cuando le permito que me pague con un cheque hoy al 15 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Entonces, esas contingencias que pueden ocurrir cuando yo estoy hablando de un cheque que le llevo a un tercero un cheque de un tercero que le llevo al banco para que me lo compre con anticipación, se llama técnicamente se llama descuento de cheques o descuento de pagarés. Yo voy a endosar ese pagaré, voy a endosar ese cheque, se lo transmito al banco y el banco después lo cobrará. Si ese cheque o ese pagaré después no se pueden cobrar, nace para mí una deuda, un pasivo cierto. Esta registración de estos pasivos contingentes a la fecha de hoy, puedo registrarlas a través de cuentas de orden o cuentas regularizadoras. O lo registro a través de cuentas patrimoniales o a través de cuentas de orden. Si lo registro a través de cuentas de orden, voy a emplear las cuentas de orden, habíamos dicho, que van en parejitas. Tengo una cuenta de orden pasivo con una cuenta de orden activo. Siempre se manejan juntas. Y nunca, ¿qué dije, Débora? Nunca, ¿no? Débora, ¿qué dije? Nunca. ¿Quedó claro entonces, Augusto? ¿Nunca? ¿Augusto? Sí, nunca. Bien. Se mezclan cuentas patrimoniales con cuentas de orden. Nunca. Sí podemos utilizar cuentas patrimoniales con cuentas regularizadoras del activo, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo me refiero a esta situación, es cuando el banco me dice que yo puedo descontar cheques de terceros o puedo llevarle pagarés que me han entregado. Esta es una situación, pero también puede ocurrir que yo tenga que el banco me permita, es muy raro hoy que me permita el banco descontar cheques propios. ¿Sí? En general el banco, o un pagaré, en general el banco me dice, Salomón, usted vale para nosotros en forma general, vale 1 millón de pesos de descubierto, crédito, etcétera. Entonces, dentro de ese 1 millón de pesos, posiblemente tenga 300.000 pesos en descubierto, 500.000 pesos en una línea que me dieron de préstamo a mediano plazo y 200.000 pesos para descuento de cheques. Eso es lo que valgo para el banco. Hasta 200.000 pesos me va a permitir descontar cheques. Hasta 300.000 pesos me va a permitir un adelanto en cuenta corriente. Que como bien habíamos dicho en su momento, los adelantos en cuenta corriente son aquellos permisos para girar sin tener el dinero. Es decir, permisos por los cuales el banco me va a pagar cheques que yo emita sin tener el dinero. Eso se llaman adelantos en cuenta corriente o descubierto bancario, más conocido vulgarmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a ser distinto el tratamiento según estemos manejando esas contingencias, repito, con cuentas de orden o con cuentas regularizadoras. ¿Sí? Todos estos temas, todas estas situaciones, las van a ver en algún práctico con Cecilia, que le va a terminar
de redondear y lo van a ver más específicamente. ¿Alguna pregunta, señoritas y señores? ¿Alguna pregunta? Bien.